El acuerdo nacional suscrito pluralmente el año pasado debe despegar y echarse a andar o debe aterrizar y poner los pies sobre la tierra. Si usted tuviera que preguntarse si debe despegar o aterrizar estando en un avión, yo preferiría no estar con usted. Pero hacerse esa misma pregunta respecto al acuerdo nacional nos compromete a todos en la respuesta. El siguiente reportaje está en el avión del acuerdo nacional y usted tiene la palabra. Estamos en el año 2021 y el Perú tiene un rostro distinto, irreconocible. Los índices de analfabetismo, delincuencia, desnutrición y desempleo se han reducido casi al mínimo. Es un país próspero en el que los gigantes financieros prefieren invertir. En este Perú se ha erradicado la producción y consumo de cocaína. Dicen los analistas que la transformación ocurrió por obra y gracia de un documento firmado 20 años atrás, llamado el Acuerdo Nacional. Bienvenidos a la ciudad de mis ojos. Soy la Virgen del Silencio. Una ilusión de hacer un Perú mejor, sin ninguna duda, ¿no? Y eso no está mal. Por eso estamos nosotros en esto. Un conjunto de medidas que vamos a ejecutar en los próximos años para mejorar la situación de vida, las condiciones de vida del peruano. A veces yo pensaba, no sé si esto es un acuerdo nacional o es el programa Vale la Pena Soñar. Esto es lo que el Acuerdo Nacional representa para aquellos involucrados o enterados de sus maravillosos propósitos. Pero el pueblo peruano, aquel ciudadano común y corriente de la calle, que será el gran beneficiado, ¿lo sabe? ¿Lo conoce? Un documento que se llama Acuerdo Nacional. ¿Lo conoce? No, hasta ahorita ni siquiera por la televisión nos han enseñado. ¿Nada? Nada. Acuerdo Nacional no me acuerdo. ¿Y qué se imagina que podría ser ese documento cuyo nombre es el Acuerdo Nacional? Usted lo ha dicho, ¿eh? Usted lo acaba de repetir. Ese documento. A lo mejor usted se refiere a la etapa de concertación, me parece. Al acuerdo del ofrecimiento. Un acuerdo nacional, un acuerdo que ha tomado acá el presidente. El techo propio de lo cual está cumpliendo. ¿Para nosotros? ¿Un acuerdo nacional de qué? Ay, ¿por qué me ve vendiendo acá en la calle? Porque ninguno de estos apestosos salen en un acuerdo. No, el Acuerdo Nacional, el Acuerdo Nacional. Es un acuerdo de ganadería, más ganadería. ¿Un acuerdo de ganadería? Sí, ganadería de ¿De eso se trata? ¿Sabe lo que es el Acuerdo Nacional? Pacto Nacional. ¿Pero quiénes lo firman? Jehová Dios nomás sabe todas esas cosas. Los políticos. Sí. Ganadería. Inteligentes. Pero nada de eso hay, pues. Todo es mesida. Es más que evidente que la población sabe poco o casi nada de lo que es el Acuerdo Nacional. Por eso, comencemos desde el principio. El 22 de julio, luego de meses de discusiones, reuniones, tires y aflojes, 7 fuerzas políticas y 7 representantes de organizaciones sociales y religiosas firmaron el Acuerdo Nacional. Un compromiso que asumen estos grupos para mirar hacia el futuro en una sola dirección, basados en 29 políticas de Estado, agrupadas en 4 grandes objetivos nacionales. Para alcanzar dichos objetivos, se deben preparar esquemas y planes de trabajo, así como la elaboración y ejecución de leyes, todo dentro de un calendario. Entonces lo que quiere el Acuerdo Nacional es darle estabilidad a ciertos criterios, a ciertos objetivos que se deben cumpliendo y que tenemos que vigilar que se cumplan a lo largo de 20 años y que no cada vez que cambie el gobierno se cambie todo de nuevo. Eso es. Y es que el Acuerdo Nacional es una suerte de ideario del país soñado, del Perú ideal, que incluye dentro de las 29 políticas de Estado la reducción de la pobreza, la afirmación de la identidad nacional, la erradicación de la violencia, el acceso universal a una educación pública gratuita y de calidad, el acceso universal a los servicios de salud, el acceso al empleo pleno, digno y productivo, el fortalecimiento de la familia, la protección de la niñez, adolescencia y la juventud, erradicación de la producción, el tráfico y el consumo ilegal de drogas, y otras 21 políticas más dirigidas a hacer del Perú un país justo, libre,
equitativo y culto. Un lugar del que no desearían emigrar jamás. Se ha diseñado el país ideal al que todos queremos llegar. Entonces se han fijado las políticas que tienen que hacerse, políticas educativas, políticas sociales, políticas de competitividad, y se supone que si se cumplen todas ellas, vamos a desplazar a Alicia, la sacaremos a Alicia del País de las Maravillas y estaremos ahí sentados todos los peruanos mirando un futuro lindo, luminoso. Pero no todo es felicidad en el paraíso. Yo te hablo por el PPC, por ejemplo. Al principio nos invitaron y después, por obra de Birli Birloque, el PPC no apareció más. Mi impresión es que no son todos los que están, ni están todos los que son. Se han hecho diversas comisiones para ir trabajando las metas, objetivos, establecer las matrices, en fin. El Partido Aprista Peruano ha nombrado a todas y cada una de las comisiones un representante. Pero de repente estimular que los que menos van a las comisiones de trabajo concretas son precisamente los de Perú Posible. No están trabajando ahora en la fiesta, porque nadie la hace, ¿no? Pero que sí están trabajando en el fondo, ¿no? Y las críticas siguen llegando. Lo cierto es que hay que ser optimistas, algunas cosas se lograrán, ojalá que se logre la mayoría de ellas, pero hemos comenzado incumpliéndolo. Por ejemplo, en políticas educativas se señalaba un porcentaje del presupuesto, irlo incrementando para educación. Por favor, no lo hemos incrementado para el 2003. Hasta ahora el Acuerdo Nacional no pasa de una ceremonia importante, pero tenemos que llevarla a la práctica real. O sea, ¿qué se ha llevado a la práctica real hasta ahora del Acuerdo Nacional? Cero. Sin embargo, ni las ausencias ni las críticas menguan el optimismo de algunos integrantes. Y se han fijado metas calendarias también, no tan ambiciosas como de 20 años, sino mes a mes de lo que se quiere hacer el próximo año, acuerdos regionales, educación para que la gente sepa qué cosa es el Acuerdo Nacional, mecanismos de vigilancia para ver si está cumpliendo. Todo esto será un plan de trabajo para el año 2003 que deberá proseguir a lo largo de los 21 años, ¿no? Más de 6 meses han pasado desde que el acuerdo se firmó. Se ha ratificado casi media docena de veces. Muchas fotos se han tomado y ágapes se han celebrado. Ahora comienza otra etapa, menos festiva y más productiva. Las comisiones, a pesar de sus ilustres ausentes, deben elaborar lo que ellos llaman matrices, que no es otra cosa que la pauta, la hoja de ruta a seguir para llegar al nuevo dorado, que pretenden será el Perú del 2021. Estos son los objetivos, estas son las políticas que hay que hacer, estos son los indicadores para medir si esto se cumple o no, estas son las medidas que debe tomar el gobierno, estas son las leyes que hay que dar. A eso estamos llamando matrices, y la palabra mejor la he olvidado porque es una palabra muy fea. Y como de la discusión nace la luz, y aquí se trata de que estos repotenciadores de la patria se pongan de acuerdo, si existe un punto en el que el doctor del Castillo y el congresista Jesús Alvarado coincidieron. ¿Cómo esto lo traducimos en políticas aplicables? ¿Cómo se diría? ¿Cómo aterriza este asunto, ¿no? Tenemos que hacerlo aterrizar. Y para hacerlo aterrizar tenemos que hacer funcionar varias comisiones y luego articularlos en un plan estratégico de desarrollo. Habría que discutir si este fantástico avión llamado Acuerdo Nacional tiene en realidad que aterrizar o despegar. Lo cierto es que de hacerlo, el Perú bien podría convertirse en la sucursal del paraíso. Para conversar sobre el Acuerdo Nacional y lo que se puede esperar de él este año, está con nosotros Nicolás Lynch, con el que volvemos inmediatamente después de una breve pausa.